Cuando cierras los ojos y piensas en la Antártida, ¿qué es lo que ves? Probablemente mucho hielo, con algunos pingüinos por allí esparcidos. Y si intentas ir más allá e imaginar aún más, ¿qué obtienes? Probablemente más hielo. Después de todo, solo este continente tiene el 90% del hielo glaciar total de la Tierra y en algunos lugares tiene kilómetros de espesor. Para muchos, la Antártida siempre ha sido así, y probablemente lo seguirá siendo. Sin embargo, eso no es del todo correcto, ya que hace mucho tiempo no solo tenía menos hielo, sino que era un mundo lleno de vegetación exuberante, animales bastante extraños y un final bastante trágico, convirtiéndola en todos los sentidos en un mundo perdido. Mientras que hoy la Antártida es conocida como la más solitaria de los 7 continentes, sin fronteras naturales, solía ser mucho más sociable, ubicada más al norte y más cerca de otros continentes. De hecho, durante gran parte de su historia estuvo conectada con el resto del mundo. Por millones de años estuvo unida a América del Sur y a Australia, o al menos tuvo puentes de tierra con ellos, permitiendo que muchas formas de vida utilizaran la Antártida como un punto de paso, incluidos los dinosaurios. Y sabemos esto porque investigadores han encontrado cráneos de saurópodos en los 3 continentes que son prácticamente idénticos, implicando dispersión a través de los 3. Además de ser una zona de paso, muchos dinosaurios y otros animales decidieron establecerse en la Antártida, ya que era mucho más cálida durante el Mesozoico, gracias a su latitud más septentrional y temperaturas globales más altas, resultando en una temperatura media de alrededor de 12 grados Celsius durante el Cretácico. Es decir, más cálida que muchos países europeos hoy en día, como Alemania, por ejemplo. Por lo tanto, en lugar de solo tener unos cuantos animales resistentes, contaba con una gran cantidad de dinosaurios incluyendo terópodos, anquilosaurios, hadrosaurios y saurópodos, y en las aguas se encontraban tiburones y reptiles marinos en grandes cantidades. Además, gracias al clima más agradable y un aumento en las precipitaciones, el paisaje era irreconocible en comparación a ahora, siendo muy verde en lugar de blanco, dominado por extensas selvas lluviosas donde coníferas, helechos, angiospermas y ginkgos conformaban la mayor parte de la flora. En otras palabras, no había forma alguna de darte cuenta que estabas en la Antártida, y eso incluso dejando de lado a los dinosaurios. Pero como probablemente ya sabes, los dinosaurios, al menos los no avianos, ya no habitan en la Antártida. Esto se debe a que a pesar de estar ubicada en su propia placa tectónica y de autoimponerse una cuarentena desplazándose hacia el Polo Sur, la Antártida, al igual que el resto del planeta, recibió una cirugía plástica drástica cortesía del asteroide que acabó con los dinosaurios, que muy probablemente envió un gigantesco tsunami golpeando sus costas, calentando el aire lo suficiente para cocinar cualquier cosa y generando incendios forestales catastróficos. Luego, incluso cuando las cosas se enfriaron, siguió siendo una situación complicada, porque aunque finalmente dejó de estar en llamas, siguió enfriándose cada vez más debido a las cantidades masivas de polvo, azufre y otras sustancias que bloquearon la luz del sol, provocando que gran parte del mundo, incluida Antártida, terminaran congeladas. Sin embargo, contrario a lo que muchos creen, la Antártida no permaneció eternamente como un páramo congelado, y no solo volvió a florecer, sino que alcanzó niveles de vida que ni siquiera se vieron durante el Mesozoico. De hecho, a pesar de la idea común de que el Cenozoico, es decir, la era geológica actual, es fría, la Antártida probablemente llegó a ser más cálida que antes, excepto claro mientras estaba en llamas, gracias justamente a lo opuesto a una era glacial, un superinvernadero. Tras el fin del Cretácico, las temperaturas empezaron a subir debido a la liberación masiva de dióxido de carbono, de donde aún no se sabe con certeza. Sin embargo, esto generó cambios drásticos en el clima, y la Tierra se volvió más y más cálida, con ambas épocas, el Paleoceno y el Eoceno, siendo más cálidas que hoy. De hecho, durante el evento climático conocido como el máximo térmico del Eoceno I, la Tierra alcanzó probablemente su punto más cálido en los últimos 100 millones de años, con temperaturas promedio en la Antártida que rondaban los 25 grados Celsius, que, para ponerlo en perspectiva, es algo similar a Kenia hoy en día. También ayudó el hecho de que aunque el continente había migrado al sur desde el Mesozoico, todavía estaba más al norte que actualmente, a unos 60 grados sur. Esto permitió que muchas plantas se expandieran y colonizaran el continente, algo que hoy en día sería imposible. Si hubieras quedado varado allí durante la mayor parte del Paleógeno, podrías haber pensado que estabas en una isla tropical rodeado de palmeras, cipreses de pantano y lirios acuáticos en lugar de llanuras heladas y glaciares. Ahora, no te hagas demasiada
demasiadas ilusiones, porque si comenzaras a explorar este mundo perdido te darías cuenta de que todavía no era el lugar más fácil para sobrevivir, aunque por razones muy diferentes. Actualmente el animal terrestre más grande y depredador de la Antártida durante todo el año es un pequeño mosquito sin alas, del tamaño de una hormiga diminuta, nada de qué preocuparse. Sin embargo, en aquella época, algo mucho más grande y aterrador acechaba: un dinosaurio. Y no estoy bromeando, pero tampoco me refiero a dinosaurios no avianos, sino algo que era lo más parecido desde su extinción: un ave del terror, conocida científicamente como fororrácidos. Tal vez esto te confunda un poco, ya que estas criaturas son conocidas por haber reinado en Sudamérica, no en la Antártida. Pero aquí es donde entra en juego el puente terrestre del que ya hablamos, que siguió existiendo después del Mesozoico y mantuvo los continentes conectados al menos periódicamente hasta hace unos 40 millones de años, permitiendo a estas aves migrar y sembrar el caos con sus enormes y poderosos picos curvados capaces de despedazar a sus presas. Además, sus largas y robustas patas estaban equipadas con gigantescas garras en forma de hoz que les permitían inmovilizar a sus presas o perforarlas, lo que las hacía demasiado parecidas a los dromeosáuridos para mi gusto. Y lo peor es que esta ave, aunque aún no ha sido descrita formalmente, probablemente era una de las más terribles que podrías encontrar. Se asemejaba mucho a los forosracos, un miembro anormalmente grande y depredador de este linaje, que podía alcanzar el tamaño de un avestruz macho, con una altura de aproximadamente 2.5 metros y un peso superior a los 130 kilos, el equivalente a 3 lobos apilados. Sin embargo, a pesar de su tamaño, no era 3 veces más lento que un lobo. Gracias a la estructura de sus patas, estas aves eran increíblemente rápidas, alcanzando velocidades superiores a los 50 km por hora, lo que les permitía perseguir una gran variedad de presas. Probablemente eran los mayores depredadores terrestres de la Antártida, patrullando bosques y pastizales. Pero considerando que ahora el animal terrestre más grande de la Antártida es un insecto, surge la pregunta: ¿qué demonios comían las aves del terror? Bueno, ese puente terrestre con Sudamérica no solo trajo depredadores o aves, sino también un ejército de mamíferos, del que sabemos gracias a la formación de la meseta, que representa la actual isla Seymour y data del Paleoceno al Oligoceno. Dado este extenso periodo, no todo lo hallado allí vivió al mismo tiempo, pero aún así nos da una buena idea general de cómo era ese mundo perdido cuando todavía era verde. Y dado que la conexión era con Sudamérica, muchos de los mamíferos que llegaron eran del tipo que uno asocia con ese continente, no con la Antártida. Por ejemplo, los astrapoterios, un grupo extinto de mamíferos herbívoros parecidos a rinocerontes, que eran de las criaturas más grandes de Sudamérica, aunque solo se conocen 2 representantes en la Antártida, el Trigonostylops y el Antarctodon. Ambos poseían dientes agrandados y especializados bastante extraños. Aún así, te aseguro que estos animales eran vegetarianos. Su tamaño podía variar considerablemente, aunque ambos eran al menos del tamaño de un pangolín. El Antarctodon se ha estimado que pudo haber superado la media tonelada, sin embargo esto es especulativo. Un mamífero antártico más conocido y con estimaciones de peso más confiables fue el Notiolophos, posiblemente uno de los mayores animales terrestres confirmados que vivieron en la Antártida después de los dinosaurios. Se estima que los adultos podían alcanzar hasta 400 kilogramos, más o menos como un buey almizclero moderno. Es probable que hayan sostenido su notable tamaño alimentándose con plantas con flores ricas en nutrientes, abundantes en esa época. Estos chicos no pertenecían a los astrapoterios, sino litopternos, un orden extinto de ungulados sudamericanos que en algunos casos podían tener características muy peculiares. Esto lo demuestra el único otro litopterno antártico conocido, Victor Lemoinea. Este mamífero era mucho más pequeño pero más peculiar, ya que tenía aberturas nasales altas que sugieren una probóscide, parecida a un fideo, como la de los tapires, que le habría servido para alcanzar vegetación fuera de su alcance. En tiempos recientes, estas aberturas también se han interpretado como un par de labios prensiles similares a los del alce, o incluso algo más raro, una nariz parecida a la del antílope saiga, útil para filtrar el polvo, enfriar el aire en verano o calentarlo en invierno. Junto con los astrapotéridos, los litopternos probablemente fueron los mamíferos más grandes de la Antártida, aunque no eran los únicos. Había muchos otros tipos, incluyendo
un cenartro aún no descrito, gondonaterios e incluso meridioléstidos, mejor conocidos como ardillas dientes de sable por sus dientes agrandados, que posiblemente fueron los insectívoros dominantes del continente y de los residentes más antiguos, ya que este grupo sobrevivió al evento de extinción del Cretácico, probablemente gracias a su pequeño tamaño y dieta. Y para terminar, había otra cara inesperada. Los marsupiales. Cuando piensas en un marsupial, probablemente imaginas esto, o incluso esto. Básicamente animales australianos. Y aunque hoy en día tienen un buen hogar allí, en realidad los marsupiales evolucionaron primero en Sudamérica, lo que explica su presencia en la Antártida. Desde allí, eventualmente emigraron a Australia, ya que ambos continentes estuvieron conectados durante parte del Cenozoico. Hasta ahora se sabe de 3 grupos de marsupiales que llegaron a la Antártida: los derorrinquinos, polidolopimorfos y los microbioterios. Desafortunadamente se sabe muy poco del primer grupo, pero del segundo conocemos un poco más. Eran bastante diversos en apariencia y podían ocupar múltiples nichos ecológicos. Mientras tanto, el tercer grupo, los microbioterios, lo conocemos bastante bien, ya que aún existen, aunque no en la Antártida. Su único representante vivo es el monito del monte, que habita en Argentina y Chile. Curiosamente, este pequeño marsupial está más emparentado con los marsupiales australianos que con sus vecinos sudamericanos, aunque eso es otra historia. Lo importante aquí es que los marsupiales, junto con muchos otros mamíferos sudamericanos antiguos, fueron componentes esenciales del ecosistema antártico, proporcionando abundante alimento para sus señores supremos, las aves del terror. Y no eran solo las aves de las que los mamíferos debían cuidarse, porque otro carnívoro también hizo de estas tierras y aguas su hogar, un depredador que hoy jamás imaginarías en la Antártida: cocodrilos, o al menos algún tipo de cocodrílido. Durante mucho tiempo los paleontólogos sospechaban que los cocodrilos habían vivido en el continente, dadas las conexiones terrestres y el clima templado de la época, pero no se había encontrado evidencia hasta que apareció un enorme osteodermo datado del Eoceno. Este coincidía exactamente con los vistos en los cocodrílidos vivos y extintos, por lo que sabemos con certeza que era un cocodrilo, pero no sabemos qué tipo. Sí sabemos que era un gigante, ya que el osteodermo hallado era del tamaño de los que se encuentran en un cocodrilo de unos 7 metros de largo, es decir, un 15% más grande que el cocodrilo marino más grande jamás registrado, y un 35% mayor que el promedio. Esto técnicamente le daría a los cocodrilos el título de los mayores depredadores terrestres del lugar, si consideramos a los semiacuáticos. Probablemente eran cazadores de emboscada oportunistas que dominaban los ambientes de agua dulce, y posiblemente también los salobres y marinos, como los cocodrilos marinos actuales. Esto los habría puesto en contacto constante con mamíferos, y hacía imposible sentirse completamente a salvo al acercarse a beber, ya que su gran tamaño implicaba que ningún mamífero estaba fuera del menú. Y no es sorpresa descubrir que no estaban solos. La evidencia de otros fósiles hallados no muy lejos indican la presencia de cocodrilos más especializados, probablemente piscívoros, aunque poco más se sabe de ellos. Lo que sí nos dice es que cuando la Antártida era verde, prácticamente cualquier animal podría terminar siendo devorado por un cocodrilo en algún momento, incluyendo a una cara conocida y el único animal mencionado hasta ahora que sigue vivo en la Antártida: los pingüinos. Solemos asociar a estos animales con el frío, así que puede sorprender saber que ya existían cuando la Antártida era mucho más cálida. De hecho, los pingüinos comenzaron su historia en el calor. Probablemente evolucionaron en las costas de Australia y Nueva Zelanda hace unos 60 millones de años, y más tarde llegaron a la Antártida, donde prosperaron. Y si hoy consideramos que este continente es un paraíso para los pingüinos, en aquel entonces era prácticamente el cielo, porque actualmente solo 2 especies viven allí de forma permanente. Pero durante el Paleógeno, ese número era más cercano a 16, cada una ligeramente distinta a la anterior. Pero no solo su diversidad era sorprendente, sino también su tamaño. De esas 16 especies, 3 son clasificadas por los expertos como pingüinos gigantes. Hoy en día, el más grande es el pingüino emperador, que puede llegar a pesar 45 kilos y a medir hasta 1.5 metros de altura, lo cual ya es impresionante, pero sigue siendo pequeño comparado con 2 de los gigantes antiguos, específicamente Anthropornis y Paleodiptes. Ambos eran titanes,
En su mayor tamaño, podían alcanzar hasta 2 metros de altura, es decir, más altos que Michael Jordan. Y también eran más pesados, gracias a sus cuerpos robustos y su gruesa capa de grasa. El Anthropornis podía pesar 108 kilos, y los Paleodiptes incluso más, 116 kilos. Hablamos de pingüinos más grandes que un jaguar, así que un aletazo de estos también debía doler en serio. También eran excelentes nadadores, capaces de aguantar la respiración por más de 40 minutos, lo que les permitía cazar calamares, peces y krill con eficacia. Se cree que su tamaño gigante servía para conservar energía. Aún así, ni su enorme tamaño bastaba para ahuyentar a los cocodrilos si se cruzaban con alguno, y probablemente tampoco los salvaba de otras pesadillas que patrullaban las costas, lo que serían los mosasaurios de esa época, cetáceos. Hoy en día todavía hay ballenas en la Antártida, que ya de por sí imponen respeto, pero las del Paleógeno eran de algún modo aún más aterradoras y más grandes. Hasta ahora se conocen 2 géneros provenientes de la formación de la meseta. El primero, probablemente un superdepredador en su época, era un basilosáurido. Estos cetáceos eran grandes con cuerpos similares a serpientes, especializados en la caza en aguas poco profundas. Estaban equipados con cráneos enormes y dientes gigantes capaces de atravesar piel, músculo y hueso con facilidad. Según una mandíbula hallada, este misterioso basilosáurido podría haber alcanzado 12 metros de largo. Se alimentaba probablemente de todo lo que tuviera el tamaño adecuado, incluyendo tortugas marinas gigantes que llegaban a medir 3 metros, más grandes que cualquier tortuga actual. Aunque no tan depredador como el basilosáurido, también nadaba por estas aguas el Llanocetus, una ballena que podía ser incluso más aterradora visualmente. Lo que tenemos hasta ahora son los restos de un ejemplar juvenil. Pero ahí está el detalle. El juvenil ya era enorme. Su tamaño era comparable al de las orcas adultas más grandes que conocemos hoy, por lo que sus adultos pueden haber sido descomunales. Basándonos en lo que sabemos de las ballenas actuales, su tamaño pudo ser similar al de una ballena jorobada, dependiendo de la edad del ejemplar juvenil. Y esas no son buenas noticias, porque todo indica que estos animales eran mucho más sanguinarios, a pesar de pertenecer también al grupo de las ballenas con barbas. Verás, en aquella época las ballenas barbadas aún conservaban dientes, que podían usarlos para comportamientos depredadores o para ayudar a atrapar presas mientras se alimentaban por succión, ya que su estructura facial se parecía un poco a la de los actuales cífilos. También existe la posibilidad de que fuera un depredador híbrido que cazaba y usaba la succión para alimentarse, lo que le daba una dieta muy diversa, ampliada además por su presencia tanto en deltas fluviales como en el océano abierto. Por su tamaño, este animal pudo haberse alimentado de una gran variedad de peces, pingüinos, cefalópodos y tiburones, muchos tiburones. A diferencia de hoy, la Antártida prehistórica tenía una lista agotadora de especies de tiburón. En cierto modo, era como la Australia del Paleógeno. Podías encontrar tiburones requiem, duende, quelvacho, alfombra, linterna negra, nariz larga, escolares, de 7 branquias, de 6 branquias, sabueso, cailón, cazón, de arena, ángel y sierra. Te dije que era una lista agotadora. Y eso ni siquiera era todo. También había 3 habitantes particularmente interesantes. Una especie extinta de tiburón peregrino, un tiburón caballa, que posiblemente fue ancestro del tiburón maco, y el más fascinante de todos, el megalodón. Bueno, no exactamente. Más bien 2 especies que pertenecían al mismo género que el megalodón, Otodus, que significa diente en forma de oreja. En concreto, los investigadores saben que Otodus sokolovi y Otodus auriculatus merodeaban por las aguas de la Antártida, donde eran superpredadores y presumiblemente entraban en conflicto con las ballenas gigantes, ya que también podían ser enormes. El más pequeño de los dos era el sokolovi, que tenía dentaduras con serraciones más finas que la mayoría de los Otodus y solía crecer hasta los 6 metros. Bastante grande, aproximadamente del tamaño de los tiburones blancos más grandes de hoy. Auriculatus, por otro lado, era mucho más grande. Podía llegar hasta 9.5 metros, no tan largo como el megalodón, pero sí lo suficientemente imponente como para asegurar su lugar como superpredador. Basándonos en lo que sabemos, podemos asumir que estas especies probablemente se alimentaban de peces, tortugas, otros tiburones e incluso ballenas jóvenes. Su presencia junto con el resto de los tiburones hacía que las aguas de la Antártida prehistórica fueran engañosamente mortales y caóticas para los pingüinos y cualquier especie que vivía en el agua. Los pingüinos no eran las
las únicas aves que vivían en constante alerta, ya que una enorme cantidad de especies habitaban la zona. De hecho, el éxito de las aves durante el Paleógeno revela una historia interesante. Algunos paleontólogos creen que fue precisamente aquí donde evolucionó la primera ave moderna, la ave Gavis. Esta ave no sobrevivió al final del Mesozoico, pero su presencia en el continente demuestra lo importante de la Antártida para la evolución de las aves. Aún más interesante es que algunos expertos piensan que muchas aves lograron sobrevivir en la Antártida tras el impacto del asteroide, lo que explicaría su gran número y diversidad. Hasta ahora sabemos que halcones, ibis, albatros y petreles vivían en aquella época en la zona. Además, tenías el ave más extraña de todas, ahora extinta, el Dazornis, perteneciente a la familia Pelagornithidae, aves imposibles de ignorar por sus curiosos dientes, o al menos lo que parecían dientes, ya que en realidad no tenía ninguno. Lo que sobresalía de sus mandíbulas eran proyecciones óseas que asemejaban dientes, dándoles un aspecto inquietante. Tampoco ayudaba que los miembros de esta familia fueran enormes, incluyendo al Dazornis, cuya envergadura se estima entre 5 y 6 metros, similar al de una avioneta. O si prefieres una analogía distinta, tenía el mismo tamaño que un pteranodón, aunque no hay de qué preocuparse, ya que a pesar de su apariencia y tamaño, el Dazornis era bastante inofensivo, literalmente, ya que sus fósiles son anormalmente frágiles, lo que sugiere que en vida se alimentaban solo de peces y cefalópodos, que cazaban sobrevolando la superficie del agua y atrapando las presas que se acercaban demasiado. Y ahí lo tienes. Antes del hielo, la Antártida era un mundo caótico pero vibrante, lleno de animales extraños y aterradores, lo que nos lleva a la pregunta final: ¿a dónde se fueron todos? Lamentablemente la respuesta no es alentadora, ya que la mayoría de los habitantes del continente tuvo un final bastante trágico. La fiesta tropical terminó abruptamente en los últimos días del Eoceno, y si te hubieras encontrado en la Antártida en ese momento, el desenlace habría sido trágico, a menos que fueras un pingüino o un ave con muchísima suerte. Casi parecía como si la madre naturaleza planeara una venganza contra el continente, porque todo lo que podía salir mal, salió mal, y casi al mismo tiempo. La línea temporal exacta no es del todo clara, pero puede haber comenzado con la separación total de la Antártida del resto del mundo, formando el paso de Drake entre ella y Sudamérica y el paso de Tasmania con Australia. Esta separación significaba el aislamiento de los animales. Por sí solo no habría sido un problema, considerando que la Antártida es bastante grande, pero justo cuando eso sucedía, apareció otro problema mucho más grave. Durante más de 200 millones de años, la Tierra había sido bastante cálida y a veces extremadamente caliente. Pero hace unos 34 millones de años todo empezó a cambiar de forma abrupta. Las temperaturas comenzaron a desplomarse. Irónicamente, esto puede haber sido consecuencia directa del aislamiento de la Antártida, ya que la apertura de los pasos marítimos permitió la formación de la corriente circumpolar antártica, una poderosa corriente de agua fría que rodea la Antártida incluso hoy, bloqueando la llegada de aguas cálidas a sus costas y absorbiendo CO2. Esto, sumado al movimiento hacia el sur del continente, dio lugar a la formación de las primeras capas de hielo y marcó el inicio de la era glacial del Cenozoico tardío, en la cual técnicamente seguimos viviendo. El clima gélido que acompañó estos eventos acabó eliminando a la mayoría de la vida nativa. Los cambios fueron demasiado rápidos para que la mayoría pudiera adaptarse, y el avance del hielo provocó una pérdida de hábitat sin precedentes. Aunque no fue el fin de la historia todavía, el continente aún conservaba zonas sin hielo donde los últimos supervivientes pudieron encontrar algo de refugio, pero el alivio fue temporal. En los siguientes 7 millones de años, la Antártida fue cediendo lentamente ante el avance del hielo, hasta quedar prácticamente cubierta por completo. Y para empeorar las cosas, el frío se intensificó aún más a medida que las capas de hielo crecían, ya que estas reflejan enormes cantidades del calor del sol. Como puedes imaginar, el continente ha permanecido en este estado perpetuo de hielo casi sin cambios, y aunque tenemos formaciones fósiles como la meseta, no hay forma de saber qué más podría estar oculto bajo todo ese hielo, aunque tratar de descubrirlo podría implicar un sufrimiento que sinceramente prefiero evitar. Gracias por ver el video. Si te gustó, aquí tienes otros que podrían interesarte.